¿Sabéis que esta cajita de aquí? Obviamente estáis viendo esto y lo intuí. Pues efectivamente es una estación de carga portátil, una estación de carga de la marca EcoFlow, concretamente el modelo River 2, un modelo de entrada, pero que nos va a permitir cargar o usar nuestros dispositivos móviles, cargar nuestros portátiles, etcétera, etcétera, y todo gratis. ¿Y cómo es eso gratis? Pues sí, porque además esta estación de carga viene acompañada de unas placas solares también portátiles, las cuales nos podemos llevar al campo, las podemos colocar en casa, oficina, etcétera. Y como digo, la energía solar cargará esta estación y nos va a permitir un ahorro a la hora de cargar móvil, portátil, etcétera. Así que nada, si queréis saber cómo es esta estación de carga de EcoFlow, no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya hemos visto el unboxing de esta estación de carga EcoFlow River 2 y ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Hablaros de sus principales especificaciones y características técnicas para que os hagáis una idea de cómo funciona dicha estación de carga y sobre todo para que os sea mucho más fácil a vosotros su uso y veáis todas las posibilidades que nos ofrece. La estación de carga River 2 está súper bien construida, como podéis ver ahí, totalmente en plástico y además muy robusto, muy elegante. Y luego en la parte frontal os voy a explicar qué conectores nos ofrece y qué posibilidades tenemos a la hora de hacerla funcionar. Fijaos, ahí os muestro una toma para mechero, es decir, podríamos cargar un elemento que requiera este tipo de conexión, una toma de corriente continua y también justo debajo de esa toma nos encontramos un botón DC on-off, ya que en un momento dado podemos desconectar lo que tenemos ahí enchufado pulsando el botoncito sin necesidad de extraer la clavija del conector. Luego también nos encontramos una pequeña pantalla donde nos va a mostrar toda la información, como por ejemplo corriente eléctrica, tiempo de uso que tenemos estimado y otras cositas más que os comentaré más adelante. Dos puertos USB tipo A que nos van a permitir conectar cualquier dispositivo para cargarlo, teléfono móvil, tablet, etcétera. Un puerto USB tipo C y un botoncito de color naranja que va a permitir encender la pantalla de la cual os hablo. También un LED de estado que, como veis, parpadea y si lo dejamos pulsado otra vez la base de carga se apaga. Luego tenemos un enchufe al uso, en este caso formato para España, como podéis ver ahí, un enchufe que también tiene su botoncito que permite independizarlo y un enchufe al cual vamos a poder conectar, por ejemplo, un ordenador portátil para realizar su carga. Ahí tenéis la pantalla de la que os comento. Fijaos, muestra las horas que quedan de uso, el porcentaje de batería que tenemos, en este caso un 29%, y como no se está cargando y no tenemos nada conectado, en input y en output de momento vemos la cifra de 0 vatios, todo de forma muy sencillita y muy transparente. Luego en la parte inferior podéis observar que tenemos unos tacos de goma que le van a dar mucha adherencia a la superficie en la que lo coloquemos. Luego en la parte trasera tenemos dos puertos, el primero de ellos para cargar conectándola directamente a la corriente eléctrica y el segundo para conectarla al mechero del coche o bien a unas placas solares, como veréis más adelante. Podemos cargarla de cuatro formas diferentes: corriente eléctrica, mechero de coche, carga solar o carga también por el puerto USB tipo C que os comentaba anteriormente. Esto nos da mucha flexibilidad porque, como digo, la vamos a poder cargar en cualquier sitio, casa, coche, oficina o incluso en pleno campo gracias a las placas solares y a la energía solar. Luego además es una estación de carga súper ligera, estamos hablando de un peso de 3,5 kg, lo que la van a hacer muy portable. Nos la vamos a poder llevar a cualquier sitio sin problema y además, por si fuera poco, hablando de comodidad, trae un asa, que es esa que veis ahí en la parte superior, que nos permite cogerla y llevárnosla como si fuera un maletín pues al campo, a una furgoneta, transportarla dentro de casa, es decir, todo súper cómodo. Y ya os digo que pesa muy poco, es una de las cosas que más me ha sorprendido en el tiempo que llevo usando esta estación de carga EcoFlow River 2. Uno de los métodos de carga, como os comentaba, es a través del adaptador que trae incluido para
para conectarlo al mechero del coche. Por un lado tenemos el típico conector de mechero y por otro lado un conector que va a conectar, valga la redundancia, en la parte trasera de la estación de carga. Fijaos, ahí os muestro dónde iría conectado el extremo del cable del mechero y luego ya en el propio coche accederíamos a lo que es la toma de dicho mechero del coche, lo conectaríamos ahí, conectaríamos la estación de energía a dicho mechero del coche y comenzaría la carga, caso que por ejemplo se nos haya acabado la carga y estemos fuera de casa. Eso sí, mi recomendación es que en ese caso, ya que estamos utilizando la propia batería de nuestro coche, no lo hagáis con el coche parado, ya que consume batería de dicho coche y esto puede ser perjudicial, ya que en un momento dado puede ser que nuestro coche se quede sin batería y no arranque. Es decir, lo suyo es utilizarla con el coche en movimiento. Y luego, como no, el método de carga más rápido, es decir, tardaría 1 hora únicamente en realizar una carga completa del EcoFlow 2, es conectarlo directamente a la toma de enchufe de casa u oficina con el cable que viene incluido en el kit. Como veis, también se conecta en la parte trasera y ya simplemente lo conectaríamos a lo que es el enchufe de casa. Y lo curioso es que en la pantalla, como podéis ver, hay un circulito dando vueltas indicándonos el porcentaje de carga que tiene, en este caso que los círculos de envueltas quiere decir que se está cargando. Y luego también en input estamos viendo 334 vatios, que es la potencia de carga que se le está suministrando a lo que es el EcoFlow River 2 para cargar la batería integrada. Batería que nos va a durar hasta 3000 ciclos de carga, carga súper rápida y además, por lo que es la química de la batería Life PO4, nos va a dar una duración de hasta 10 años de uso según el fabricante. Una auténtica pasada y es otra cosa que me ha gustado mucho de este EcoFlow River 2. Además, no os preocupéis porque es resistente a altas temperaturas, es segura, es duradera, eficiente, todo gracias a esta nueva versión de la estación de carga EcoFlow. Luego también una de las cosas que me interesaba mucho es ver si es ruidosa, ya que trae un ventilador en la parte trasera, sobre todo cuando se está cargando, y la verdad es que no hace demasiado ruido, es decir, estamos hablando de unos 60 decibelios, cosa más que aceptable cuando se está cargando. Era una cosa que quería probar, ya que en ocasiones la vamos a cargar de noche para llevárnosla al día siguiente al campo y puede ser que los niños estén durmiendo y tal, pero no, es algo muy silencioso que podemos dejar en casa en una esquina cargándose sin ningún tipo de problema. Bien, ahora os voy a mostrar el unboxing de las placas solares que he comprado junto con esta estación base, concretamente unas placas solares de 110 vatios, más que suficiente para cargar dicha estación y proporcionarnos energía eléctrica gratuita, como os comentaba al principio del vídeo. Bueno, y ahora que ya habéis visto el unboxing de las placas solares, me las voy a llevar al campo y os voy a mostrar cómo se usan y sobre todo cómo conectarlas a lo que es la estación de carga River 2, para que veáis lo sencillito que va a resultar cargar con energía solar esta estación de carga. Como habéis visto en el unboxing, ahí tenemos el panel solar plegable, un panel solar que en este caso he adquirido de 110 vatios y que va a permitir cargar la estación de energía en 3 horas, es decir, en 3 horas si hace sol la tendríamos disponible. El panel solar está dividido en 4 secciones, es decir, 4 paneles que se despliegan. Yo lo he dejado en el suelo para que veáis todo lo que es la longitud que ocupan dichos paneles, los cuales se ven bastante robustos y duraderos. Quedan perfectamente extendidos en el suelo con unos cablecitos que hemos de conectar directamente a la estación de energía portátil EcoFlow River 2. Os voy a mostrar cómo se hace. Como veis, tenemos 2 conectores que además son distintos, con lo cual no vamos a equivocarnos y están etiquetados con positivo y negativo. Ahí tenéis el conector positivo y ese, por el contrario, sería el conector negativo. Como digo, es imposible equivocarse porque son distintos conectores, están etiquetados y además son de colores diferentes. Hecho esto, tenemos que coger los cables que vienen en el kit y conectar el rojo con el positivo y el negro con el negativo. Como veis, se encajan perfectamente hasta oír un clic. Además, son conectores resistentes al agua y a las inclemencias climáticas, con lo cual no hemos de tener miedo a que sufran daño caso que haya una tormenta, lluvia, etcétera. Son muy sencillitos de conectar, como estáis viendo en la imagen, y una vez conectados los cables, tenemos en el otro extremo de los mismos un conector que va a encajar en el mismo puerto al que conectábamos anteriormente el cable de mechero, y veréis qué sencillito es. Le damos la vuelta a lo que es la estación de carga y conectamos el cable como veis en la imagen.
no hay que hacer fuerza, simplemente una leve presión, es bastante suave. Yo hay otros dispositivos de este tipo que cuesta bastante trabajo conectar y sobre todo conexiones de estas que son menos estándares. Ahora mismo no se está cargando porque da la casualidad de que tenemos una nubecita encima que nos está impidiendo que el sol llegue a las placas solares. Esto lo sabemos porque, como veis, el circulito no está dando vueltas. Eso sí, una vez que coge sol empieza a dar vueltas y comienza la carga del EcoFlow River 2. A la vez que se está cargando, deciros que también obviamente vamos a poder utilizar y conectar dispositivos a esta estación sin problema. He movido las placas solares ahí extendidas en el suelo, ya que la posición del sol está perpendicular a lo que son las placas, y así voy a tener una mayor incidencia del sol y se va a realizar la carga con mayor brevedad. Ahí podéis ver que ya vamos por un 62% y yo he calculado que en unas 3 horas, tener en cuenta que, como veis, en un momento dado se puede parar, luego sigue en función de las nubes, pero en 3 horas y pico podemos alcanzar una carga perfecta y una carga completa. Se va a cargar a una potencia de 110, ahora mismo va a 87, 86, ya dependiendo del sol. También es bueno, yo en mi caso, buscar una sombra para dejar lo que es el EcoFlow fuera de lo que son las placas y evitar que el sol le esté dando directamente a la estación de carga. Seguramente estéis pensando que la colocación de las placas es algo cutre, pero hay una sorpresita que os voy a contar ahora. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros, y por supuesto a llegar a los 100.000 suscriptores, que estamos así, nos falta muy poquito. No os cuesta nada, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando del EcoFlow River 2. Descubrí que el maletín de transporte de las placas solares en realidad es un soporte para las mismas, colocando esos mosquetones que veis ahí en las esquinas interiores en una especie de tela que viene preparada para ello, y esto va a permitir que podamos colocar las placas solares de forma súper cómoda para maximizar el impacto del sol en las mismas. Ahí ya he colocado lo que son los mosquetones y ya simplemente hemos de colocar en su interior las placas solares, sujetándolas con dichos mosquetones para que queden en posición inclinada. Además, con las cremalleras podemos abrir o cerrar más para tener un mayor o menor ángulo en función de la posición del sol en cada momento. Ahí os muestro qué bien queda ya colocadas las placas en dicho maletín de transporte usando los mosquetones. Ahora mismo el sol está incidiendo directamente en las placas y esto va a hacer que se acelere bastante la carga, debido a que en este caso el sol ya no está perpendicular como anteriormente, sino que está oblicuo, y esto es una cosa que me ha gustado bastante, aprovechar el maletín para esta tarea. Ahí podemos ver el EcoFlow cargándose y aprovechando directamente los rayos de sol para tener una energía totalmente gratuita, como os comentaba al principio del vídeo. Interesante, ¿verdad? ¿Habéis visto lo sencillo que es cargar con placas solares? Pues el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Realizar la configuración con la aplicación del teléfono móvil, que efectivamente tiene aplicación para el teléfono móvil, cosa que me ha gustado mucho porque podemos actualizar firmware y toda la funcionalidad en tiempo real, y también ver con gráficos muy chulos, como veréis a continuación, cómo se está comportando la estación de carga. Por supuesto, también os voy a mostrar los usos reales que he hecho en el campo, en casa, algunos muy chulos que seguramente no se os habían ocurrido a vosotros. Así que yo, que vosotros, continuaba con el vídeo y no me lo perdería. La aplicación se llama EcoFlow, la tenemos disponible de forma gratuita para iOS y para Android, y nada más encender o arrancar dicha aplicación ya detecta el EcoFlow. Tenemos que escribir nuestra red Wi-Fi y la contraseña de la misma a la que queremos conectar la estación de energía portátil, y una vez que se haya conectado de forma correcta nos lo va a indicar en pantalla, como podéis ver ahí. Esperamos unos segundos y ya vamos a elegir qué página de inicio queremos. Hay dos opciones, flujo de energía o estándar, y ambas dos tienen un diseño que me ha encantado, es decir, un diseño muy simple pero una interfaz de usuario muy buena. Yo en mi caso voy a elegir estándar y ya, como veis ahí, vemos el tiempo restante que nos va a ofrecer de carga en reposo, la batería que tiene, entrada y salida de distintos puertos, y si hacemos clic en los ajustes tenemos un montón de opciones, como por ejemplo cambiar el nombre. Yo voy a ponerle EcoFlow River 2, incluso podemos compartir con nuestros amigos y familiares, podemos regular la velocidad de carga en vatios, como veis está
al máximo, 350 vatios. Se puede cambiar el modo de carga, modo CC, yo lo tengo automático, que es mi recomendación, aunque podríamos especificar si queremos solar o vehículo. Luego tenemos lo que es la activación del Xbox, que nos va a proporcionar hasta 600 vatios para hacerlo compatible con la mayoría de aparatos, es decir, para forzar que la salida sea todavía mayor. Tenemos que tener en cuenta que es posible que algunos aparatos no funcionen bien, con lo cual a la hora de activar esto hemos de tener esa precaución, ya que si no funciona nuestro dispositivo tendríamos que desactivarlo. Podemos incluso establecer los límites de carga y descarga, es decir, si yo quiero que la batería no se llegue a descargar por completo, para maximizar su vida útil, yo lo voy a poner a un porcentaje de un 10% aproximadamente, entonces siempre va a quedar un 10% de carga que no voy a usar nunca. Y luego las desconexiones automáticas, por ejemplo, podemos decirle que si a la hora no hay ningún dispositivo cargando, que se apague, o incluso 2, 3, 4, es decir, es configurable el tiempo que queramos. Lo mismo el tiempo de espera de la pantalla, para que se apague cuando no se esté utilizando. El tiempo de espera de corriente alterna también se puede configurar. Y muy interesante, se puede actualizar el firmware con la nueva versión para mejorar y añadir nuevas funcionalidades al EcoFlow River 2. Esto es una cosa que me gusta mucho en este tipo de dispositivos, todo ello gracias a tener una aplicación para el móvil que lo hace posible. Desde aquí también se puede cambiar el diseño de la página de inicio que os comentaba anteriormente, y se pueden añadir otros dispositivos EcoFlow River directamente a esta aplicación. Una aplicación súper sencilla, una aplicación que me ha gustado mucho y una aplicación que nos va a permitir exprimir aún más el EcoFlow River 2. Y ya con respecto a los usos, fijaos, yo en el campo tengo mi portátil MacBook Pro, que en condiciones normales no podría cargarlo, ya que requiere un adaptador de 220 voltios, y gracias al EcoFlow River 2 voy a poder realizar una carga completa del MacBook y voy a poder trabajar toda mi jornada editando vídeos para el canal, contestando correos, etcétera. Es tan sencillo como conectar el cable USB-C a mi MacBook Pro y luego el adaptador de corriente directamente al enchufe que trae el River 2, tal y como si estuviéramos en casa. Después pulsamos el botoncito AC On-Off, se enciende el LED correspondiente y empieza a contar lo que es la salida, una salida que se muestra en vatios. Fijaos, ahora mismo está cargando 25 vatios aproximadamente, 25, 30, 35, 40, y ahí vemos que efectivamente el portátil se está cargando. Ya es cuestión de dejarlo hasta que se realice la carga completa o seguir utilizándolo de forma normal. Además, si nos vamos ahora a la aplicación, podemos comprobar que efectivamente está sacando ahora mismo 60 vatios, se está realizando la carga, y os voy a mostrar lo chulo que es también la otra pantalla de inicio, en la cual podemos ver la salida de forma animada, cómo se está derivando a CA, corriente alterna, 59 vatios, y ahí tenemos un circulito del porcentaje de batería que tiene todavía el EcoFlow River 2. Chulo, ¿verdad? Aparte de cargar el portátil, de forma simultánea también podemos cargar otros aparatos, como en mi caso el móvil, tablet, etcétera, y estar suministrando una energía constante a los dispositivos que estamos usando, en este caso en el campo. Si nos vamos ahora nuevamente a la aplicación, podéis comprobar que se está cargando dos dispositivos, uno con corriente continua y otro con corriente alterna, uno a 59 vatios y otro a 4 vatios, es decir, se está cargando el portátil y el móvil a la misma vez. Qué bueno es poder disfrutar de energía que además es gratuita gracias a las placas solares y que nos va a permitir cargar todos nuestros dispositivos sin problema. Y ya por último, imaginaos que se va la luz en casa, pues podríamos utilizar esta estación de energía como estación de reserva de energía en el hogar, y podemos conectar una lamparita o cualquier dispositivo que emita luz y que tengamos en casa para que mientras dura el apagón podamos movernos y podamos ver sin problema, dejando atrás otros tipos de luz con batería que son más tenues, y en este caso podemos utilizar luces normales. Es otra de las cosas que me ha gustado mucho y que en un momento dado nos puede evitar, por ejemplo, si tenemos peces, cosa que yo en breve voy a tener aquí en casa y os los contaré en un vídeo, se queden sin energía, baje la temperatura del agua y tengamos un caos. Son dos ideas útiles que os doy y que espero que os sirvan en vuestro día a día. Bueno, ¿qué os ha parecido esta EcoFlow River 2? Un producto súper interesante, es la primera que traigo aquí al canal y un producto que muchas marcas están sacando al mercado. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista va a ser un detonante para el curso 2024 que empieza en breve. Me ha gustado mucho lo pequeñito que es, lo portátil, la gran funcionalidad que tiene, aunque sea un modelo de entrada, poder cargar ahí el ordenador portátil es un puntazo, poder realizar una carga simultánea de nuestro teléfono móvil o tablets, etcétera, poder usarla en un momento dado como generador si se va la luz,
Es decir, una funcionalidad muy chula y una funcionalidad que voy a explotar al máximo. Por supuesto, me la puedo llevar en el maletero del coche, puedo realizar en un momento dado la carga de la batería de mi dron, es decir, cualquier cosita que se me ocurra, porque es llevar un enchufe debajo del brazo. Bien, es verdad que es un modelo que, como habéis visto, no soporta demasiados vatios, no podremos conectar ahí dispositivos que consuman mucho, como por ejemplo un secador de pelo, etcétera, pero como modelo de entrada, bajo mi punto de vista, es ideal por la calidad-precio que nos ofrece. Por supuesto, no descarto traeros aquí al canal nuevos productos de esta marca con prestaciones más elevadas para compararlos con este y que os hagáis una idea todavía mucho más real de hasta dónde podemos llegar con este tipo de estaciones de carga. Os voy a dejar enlaces de compra y mucha más información en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno, pero por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa que se os ocurra, me lo podéis escribir en los comentarios del vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.